de 700 muertos se han registrado en las recientes horas en el Líbano tras los ataques impulsados por el régimen de Israel. Esto ha tenido repercusiones a nivel internacional. Ya son muchas las voces que están pidiendo un alto al fuego en la región para evitar un conflicto mayor a esta escalada. Eso sí, el movimiento de resistencia islámica en el caso de Líbano, estoy hablando de Hezbollah, ha mostrado puño en los recientes días. Ha enfrentado con ataques lugares y puntos específicos en los lugares y en sectores de la ocupada Palestina. Estoy hablando de cuarteles del Mossad y también sectores cercanos al puerto de Haifa. Nos quedamos pendientes de eso. Esto en Detrás de la Razón el día de hoy. Soy Osvaldo Canales, en nombre del equipo, comenzamos. El régimen de Israel volvió a bombardear la madrugada de este viernes numerosas áreas del este y del sur del Líbano, donde se han registrado nuevas víctimas mortales. A estas alturas, se cifran más de 700 los fallecidos durante la primera semana de ataques aéreos en el Líbano. Los hechos dejan ya un número de víctimas en menos de una semana sin precedentes en décadas. En medio de los bombardeos continúa la huida de desplazados hacia áreas más seguras, como Beirut, la capital, mientras equipos de defensa civil y organizaciones trabajan en proporcionar comida y también retirar escombros de las carreteras. Según las autoridades libanesas, desde el domingo Israel ha bombardeado a localidades en el norte y en el sur del país. En respuesta, Hezbollah disparó varios misiles al cuartel general central de inteligencia del régimen israelí, Mishar, en el norte de los territorios ocupados. También atacó con 80 misiles a la ciudad israelí de Safed y con 50 misiles y cohetes al asentamiento ilegal israelí Kiryat Aya en el este del puerto de Haifa. Las Fuerzas Armadas de Yemen publicaron las imágenes del misil hipersónico Palestina 2, que tuvo como objetivo un sitio militar de Tel Aviv, en la Palestina ocupada, el pasado 15 de septiembre. Las fuerzas militares yemeníes han lanzado con la ayuda de Dios una operación militar en la que han atacado un objetivo militar israelí en la ocupada Jaffa, en Tel Aviv, con un misil balístico del tipo Palestina 2. Las fuerzas militares yemeníes además atacaron un objetivo activo en la ocupada Ascalón con un dron tipo Jaffa. Ambas operaciones han logrado sus objetivos con éxito. A nivel internacional sigue el rechazo a las acciones del régimen sionista en la zona. El presidente palestino Mahmoud Abbas subrayó que el régimen de Israel había destruido casi por completo la franja de Gaza y que ya no era apta para la vida. Enfatizó que la comunidad internacional debe imponerle sanciones. Detengan este crimen, deténganlo ahora. Dejen de matar niños y mujeres, detengan la guerra de exterminio. Dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar. El canciller libanés Abdallah Bouhabib reiteró el llamado a un alto al fuego y advirtió que su país se enfrentaba a una crisis que amenaza su propia existencia. El futuro de nuestro pueblo y nuestra prosperidad están en peligro y esta es una situación que requiere una intervención internacional urgente antes de que la situación se salga de control con un efecto dominó, haciendo que esta crisis sea imposible de contener. El líder de la resistencia yemení, Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, recalcó que la resistencia libanesa Hezbollah posee capacidades militares para derrotar a los sionistas. Cualquier operación terrestre agresiva en el Líbano infligirá grandes pérdidas al enemigo y su resultado inevitable será una gran derrota. Hezbollah posee capacidades militares y de misiles que llegan a todas partes de la Palestina ocupada.
mientras el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, destacó el poderío de la resistencia a la hora de combatir con el régimen israelí, mientras todo Occidente y la OTAN apoyan al régimen sionista. Bien, ahí teníamos el informe. Eso hasta recientes horas. En unos instantes atrás también se dio a conocer de un nuevo ataque allí en el Líbano. Vamos a estar tratando esto y más, pero ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Lo revisamos. Carlos Paz, analista político y escritor, desde Madrid nos acompaña para abordar la situación en la región de Asia Occidental. Bien, y también estará con nosotros Luis José Fernández, analista internacional, experto en asuntos islámicos y también Asia Occidental. Desde Madrid nos acompaña. Y ahí los tenemos, presentados, pero ahora saludados formalmente. Así que voy con ellos. Carlos y también Luis, gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Carlos, tú primero, para ver también cómo está nuestra conexión. Un placer, gracias por contar conmigo y aunque sean en estos momentos tan tristes. Luis José, lo mismo, saludarte también en esta jornada y agradecerte por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, los escucho perfecto y los vemos también, así que los llevo rápidamente porque claramente veíamos el informe. Hay mucho tema que se ha ido acumulando en las recientes horas respecto de este conflicto. Luis José Fernández, parto contigo. ¿Cómo calificas tras esta semana de ataques la situación de escalada en la región? Eso es puntual, porque obviamente hemos visto las reacciones en Naciones Unidas, hemos visto también el carácter del eje de la resistencia y por lo pronto la actitud que ha mostrado el régimen de Israel. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en el Líbano pues es una huida hacia adelante de un régimen criminal y asesino como el régimen de Israel, dirigido por un criminal de guerra, un genocida como Benjamin Netanyahu. Entonces, digamos, Israel, que ha fracasado en Gaza en el sentido de que no ha podido ni acabar con Hamas ni devolver a los prisioneros israelíes que están allí en Gaza, pues ha intentado tapar este fracaso extendiendo la guerra al Líbano. Con lo cual, en un momento donde la guerra en Gaza continúan las operaciones de la resistencia contra el régimen israelí, donde también en Cisjordania se están produciendo choques armados entre los habitantes y la resistencia por un lado y el ejército invasor israelí por otro, que sigue atacando ciudades también en Cisjordania. Y ahora, pues dentro de este contexto, el régimen israelí pues está intentando por todos los medios separar el frente de apoyo del Líbano que lleva a cabo Hezbollah mediante ataques diarios contra objetivos israelíes, sobre todo en la zona de la frontera, pues intentaba, digamos, separar, presionar a la resistencia libanesa para que abandonara este frente de apoyo que ha llevado a Israel a tener que combatir en dos frentes, ¿no? Entonces esto pues lo han intentado con amenazas, lo han intentado con misiones utilizando sobre todo a países occidentales como mensajeros para presionar al Líbano. Sin embargo, cuando han fracasado, pues están intentando efectivamente mediante una campaña de terrorismo aéreo como hicieron en Gaza, pues intentar matar a un gran número de libaneses con el fin de presionar al Líbano para que accedan a lo que ellos quieren, ¿no? Que fundamentalmente son tres cosas. La primera es el tema de, como he dicho, de separar los frentes de Gaza y el Líbano. En segundo lugar, pues es
utilizar a la población libanesa para que presione a la resistencia debido a los bombardeos y que cedan ante lo que quiere Israel. Y en tercer lugar, pues es el retorno. Netanyahu ha prometido a los colonos del norte de Israel, de Palestina ocupada mejor, que han estado abandonando toda la zona cercana a la frontera de Gaza, del Líbano, y se han desplazado para que puedan volver a esas colonias que han abandonado. Lo que sucede que, digamos, estos intentos, también habría que añadir el tema de una especie de franja de seguridad que quieren hacer de unos 10 kilómetros dentro del Líbano, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que no han podido lograr estos objetivos. Sí. Hezbollah está respondiendo. Hoy han atacado a Haifa, el puerto de Haifa. Las autoridades municipales de Acre decían que es una ciudad vacía prácticamente ahora. Y de eso queremos concentrarnos, Luis José. Es que también quiero conversar con Carlos para aprovechar también el tiempo. Sí. Entendemos y me interesa mucho los 3 puntos que acabas de dar. El tema de distanciamiento de posturas también es bastante interesante de analizar. Carlos Paz, voy rápidamente contigo. ¿Qué puntos destacas de la reacción de la resistencia libanesa que estaba abordando puntualmente Luis José en las recientes horas? Por ejemplo, disparó varios misiles al cuartel general central de inteligencia del régimen de Israel, Mishar, esto en el norte de los territorios ocupados, y también atacó con 80 misiles a la ciudad israelí de Safed. Al mismo tiempo lanzó 50 misiles y cohetes al asentamiento ilegal israelí de Kiryat Aya, esto cerca del puerto de Haifa. Te lo pregunto. Bueno, lo que se está viendo, más allá del buen análisis que ha hecho Josep antes, es que la resistencia libanesa, el Hezbollah, está haciendo frente, sabe hacer frente, puede hacer frente a la agresión sionista. Un sionismo que está descontrolado absolutamente, que está intentando ahora, después de destruir el Líbano económicamente, lo que pretende es crear esas divisiones confesionales en las que no va a caer la población libanesa, y el pueblo libanés, o gran parte del pueblo libanés, ve en el Hezbollah la barrera de contención a estos ataques. Destacar de estos ataques, de esta defensa del Hezbollah ante la agresión sionista, precisamente que han sido unos ataques estratégicos. Han sido unos ataques a centros de inteligencia, a ese puerto de Haifa. Seguramente muchos de los que apoyan a la entidad sionista no se esperaban esta respuesta. Pero mucho me temo que Israel lo que está preparando es una invasión terrestre y se va a encontrar con una oposición que muchos desconocen y que ellos no saben que van a tener. Lo que ha pasado en estas últimas horas es un reflejo del poder que tiene Hezbollah, y si ya le derrotó en el 2006, ahora la fuerza del Hezbollah es mucho mayor, y yo confío en que sepa parar esa agresión que se va a dar seguramente a lo largo de la semana entrante. Bien, Luis José, te llevo a lo más actual que tenemos. Hay informaciones de estos nuevos ataques de Israel en el Líbano que muestra el régimen de Israel frente al repudio internacional que se dio a conocer durante esta semana. En varias naciones condenaron los ataques, y varios mandatarios y autoridades también lo dijeron, utilizando como escenario las Naciones Unidas. Bueno, es interesante lo que sucedió en Naciones Unidas en esta última semana, estos últimos días, en los cuales pues hubo una serie prácticamente unánime de condenas a la agresión israelí, tanto contra Gaza contra el Líbano. Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, pues hizo un llamamiento inmediato para parar esta agresión contra el Líbano. Hay que decir que Francia y el Líbano tienen relaciones especiales por ser Francia la ex metrópoli del Líbano, y dijo que si Israel no detiene la agresión, Netanyahu sería plenamente responsable de todas las consecuencias, ¿no? Es decir, que yo creo que el aislamiento israelí es prácticamente total, salvo
con la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Que precisamente acaba de aprobar un envío de armas a Israel por valor de 8.700 millones de dólares y se perfila como el cómplice del genocidio, ¿no? O sea, ¿Da lo mismo, Luis José, el hecho de que estén en campañas presidenciales en Estados Unidos? Sí, bueno, hay que decir que la presión del lobby pro-israelí en Estados Unidos es fuerte y ninguno de los candidatos, salvo la candidata verde Jill Stein, que es una tercera candidata minoritaria en Estados Unidos, salvo ella, pues tanto Donald Trump como Kamala Harris pues tienen un apoyo incondicional a Israel. Incluso Donald Trump quizá supera incluso al gobierno actual, porque habló de que estaría a favor de que Israel ocupe nuevos territorios en Asia Occidental, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista político, porque ya territorios que Israel ocupa en la actualidad pues han sido declarados por la ONU como efectivamente como territorios ocupados, y así lo considera la práctica totalidad de la comunidad internacional. Entonces quiero decir que lo que sucede en este caso con Estados Unidos es muy lamentable. Lo que pasa que yo creo que hay también un factor, que es que Israel está bombardeando el Líbano por el plan, y ellos creen que pueden lograr una victoria aérea, ¿no? Sin embargo, pues eso ya fracasó en el 2000 y en el 2006. En el 2006 Israel estuvo también con una campaña de bombardeos, pero el problema que tiene Israel es que está recibiendo misiles en sus ciudades, y esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pues es una ruina para ellos, ¿no? Y se rompe la imagen también de esta famosa cúpula de hierro. Ya ciertamente se ha mostrado la fragilidad o la vulnerabilidad o la falta de preparación, en este caso de la propia defensa. Luis José, te mantengo un momento, voy con Carlos para preguntarle también lo siguiente. Los hechos dejan ya un número de víctimas en el Líbano en menos de una semana, sin precedentes en décadas. Estamos hablando que están comparándolos con la década entre el 75 y el 90. Hay miles de desplazados hacia áreas seguras como Beirut, mientras equipos de defensa civil y organizaciones también trabajan en proporcionar comida y retirar los escombros también para facilitar el traslado por las carreteras. De todas maneras, los ciudadanos pretenden y prometen regresar. ¿Qué demuestra esta postura en comparación, por ejemplo, cuando vemos correr a los israelíes con estos bombardeos del eje de la resistencia en los días precedentes? Bueno, de entrada decir que la actitud de Israel no hay que remarcar mucho para saber que es un desprecio constante hacia el derecho internacional. Los números, las cifras, las circunstancias que has enumerado son similares, se asemejan al comienzo de aquella guerra civil en el Líbano del 75 al 90, y yo creo que Israel, como decía al principio Josep, ha apostado por una huida hacia adelante para que el foco mediático no esté tanto en Gaza, que puedan hacer y deshacer, puedan asesinar, puedan cumplimentar sus propósitos sin testigos, y también por el miedo, por supuesto, al Hezbollah. Prefieren atacar ahora a que el Hezbollah tenga más importancia y fuerza. Lo que está logrando Israel es que ese conflicto local pase a ser ya regional. Ya hemos pasado ese paso, y si le dejan, porque está enteramente descontrolado, Israel pasará a ser global, que es lo peor que podría pasar, que ahí intervengan potencias extranjeras. La situación, lo que me preguntas en concreto de cómo reaccionan unos y otros, hay que saber que unos luchan por su tierra, estoy hablando de la población libanesa, y los otros, muchos, se han ido ya en avión porque tienen su dinero en Nueva York. Muchos de los habitantes, o la gran parte de los habitantes de Israel, no son de ahí, sino que pertenecen a numerosos países diferentes. La naturaleza humana de unos y de otros es enteramente diferente. Bien, me quedan los últimos minutos, así que quiero la reflexión de cada uno de ustedes. Voy con Luis José en este caso para preguntar lo siguiente. A ver, el líder del movimiento popular de Yemen, Ansarullah Sayed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, dijo que cualquier operación terrestre agresiva en el Líbano
infligirá grandes pérdidas al enemigo y su resultado inevitable será una gran derrota. Lo ha dicho en este caso el líder yemení. ¿Qué pasa con el eje de la resistencia? Tú dabas esto y por eso te lo pregunto, porque diste 3 puntos claves sobre los objetivos de Israel en la región. ¿Qué pasa con el eje de la resistencia si decide hacer frente o frenar literalmente el aventurismo israelí? Te lo pregunto muy rápido. Bueno, hay que decir que la resistencia de Irak hoy ha atacado 3 veces objetivos en Israel. Yemen ha lanzado ya misiles contra Tel Aviv, y lo que se está viendo es que tanto Yemen como Irak están interviniendo más activamente, con más frecuencia en sus operaciones contra el régimen israelí. Y hay que decir también que se está comentando que hay miles de combatientes de Irak, de Yemen y de otros países que se han reunido en Siria para, en caso de necesidad, pasar al Líbano, y lo que conlleva este mensaje es que cualquier invasión terrestre, pues Israel fracasó en el 2000 y 2006, y en esta ocasión se va a encontrar no ya con un Hezbollah mucho más poderoso, sino también pues con digamos combatientes de otras nacionalidades, ¿no? Con lo cual esto pues acabaría siendo un poco como Afganistán, o sea, un territorio donde fluyen continuamente combatientes, y si la Unión Soviética y Estados Unidos pues no perdieron las guerras que libraron allí, mucho menos va a poder Israel en este sentido tener una aventura de este tipo, ¿no? Entonces, de hecho, el secretario general Hassan Nasrallah advirtió, que dijo que si los israelíes entran en el Líbano serían bienvenidos, porque para empezar perderían sus tanques, ¿no? Hezbollah tiene, por ejemplo, misiles antitanques muy sofisticados que destruirían estos tanques, y digamos, para los soldados israelíes que han fracasado en Gaza, donde Hamas tiene unos medios muchísimo menores, mucho más pequeños, pues en el Líbano se enfrentaría a un desastre total. Hay que decir también, mientras Gaza tiene el mar detrás, en el Líbano está Siria, que es un aliado, un miembro del eje de resistencia y un aliado de Hezbollah, con lo cual el flujo de armas, de combatientes está asegurado. Hoy también Irán ha dicho, por medio de su ministro de Exteriores, que no va a quedar indiferente si hay una guerra regional, lo cual quiere decir que Irán también va a intervenir de una forma u otra. Por tanto, Israel se puede enfrentar a un desastre sin paliativos. Y ya lo está haciendo, porque de hecho, o sea, cuando se habla de que están bombardeando el Líbano, pero digamos, Hezbollah está lanzando misiles contra, o sea, si antes habían huido 100.000 personas del norte, de la Palestina ocupada, ahora hay cientos de miles de israelíes en refugios. Ciudades como Haifa y Acre están prácticamente vacías ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo va a aguantar Israel esto? Su economía. Esa es la pregunta que se hace mucho. Luis José, me quedan 30 segundos solamente, pero quiero también preguntarle lo último a Carlos, porque desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué elementos hay que tener en cuenta de aquí en adelante? Un punto, por ejemplo, es que Israel se muestra seguro del apoyo, pero ¿hasta qué punto va a tener este apoyo para seguir avanzando con este aventurismo que, como lo decía Luis José, se ha reflejado en Gaza, en la Cisjordania ocupada y ahora en el sur del Líbano? Te lo pregunto muy rápido. Pues muy rápido te diré que Israel se siente muy segura de sí misma, pero dudaría yo del apoyo norteamericano si a fondo perdido, puesto que Estados Unidos está en otra cosa, que son las elecciones. Israel no puede mantener una guerra de larga duración y va a cometer el error de entrar terrestremente al Líbano, y puede ser un clavo en su ataúd. Bien, nos quedamos con eso. Pendientes, eso sí, de lo que pase y las repercusiones que puedan tener los ataques que se registraron hace pocos momentos allí en el Líbano. Quiero agradecerles, antes de despedir el programa, por supuesto, Carlos Paz, muchísimas gracias, un abrazo en nombre de todo el equipo desde acá hasta Madrid. Ha sido un placer. Lo mismo para Luis José Fernández, como siempre, Luis José. Un agrado poder conversar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bien, ahí teníamos
hasta aquí vamos a quedar nosotros con el programa, pero pendientes claramente de las noticias que están en pleno desarrollo. Tras los nuevos ataques, yo decía a el Líbano, ¿qué ocurrirá ahora en las próximas horas? Bien, seguimos de cerca nosotros los hechos para contárselos y analizarlos para ustedes. Por el momento, les deseo en nombre de todo el equipo que tengan un muy buen fin de semana. Hasta pronto.